Ciudad del Saber es una comunidad ubicada en la antigua base militar de Clayton que hoy reúne centros de investigación, empresas tecnológicas, ONGs, universidades y emprendimientos. Lo que alguna vez fue una base militar, hoy es un espacio para la innovación, la educación y el impacto social. Conozcamos a las voces y experiencias de quienes están construyendo un mejor futuro desde aquí, la ciudad de todos. Bienvenidos a todas y todos. Mi nombre es Nicole Loré y hoy en Conversar es Saber, el podcast de Ciudad del Saber, estaremos hablando sobre cómo se mide el progreso de un país. Para esto nos acompañan Carlos Rodríguez, gerente de Transformación y Desarrollo Organizacional de la Fundación Ciudad del Saber, y Carlos Araúz, economista. Bienvenidos. Gracias. Gracias, Nicole. En el reciente estudio del Producto Interno Bruto que reveló el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, se mencionó que el crecimiento económico de Panamá en el primer trimestre fue de 4,8. Y al escuchar esto podríamos pensar que el progreso del país se mantiene de la misma manera. Sin embargo, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, el progreso de un país también es medido por algunos indicadores. Y me gustaría empezar con esta pregunta para ambos, pero quisiera iniciar contigo, Carlos. ¿Cómo se mide el progreso de un país? Ciertamente, el Producto Interno Bruto y su crecimiento no se come, no sirve para alimentar ni para crear prosperidad en la gente. Lo que sí es necesario es tenerlo y mantenerlo para que hayan otras oportunidades, para que permee entonces a las oportunidades de creación de empleo digno, salarios bien remunerados y de otras posiciones. Pero desde hace años la línea esa de la pobreza que medimos en 1980 o 90 se dejó de medir, porque hay otros aspectos más allá de solo la compensación monetaria y empezamos a medir entonces la pobreza desde su perspectiva multidimensional, porque pobreza no es solo dejar de llevar el dinero a casa, lo que se traduce en sustento, sino también la calidad de vida. ¿Cómo accedes entonces a medicamentos, a educación, a transporte, a la manera digna de vivir? Esas métricas entonces han ido evolucionando y precisamente el indicador de multidimensionalidad de la pobreza, por ejemplo, que en Panamá apunta hacia 1 de cada 5 panameños siendo pobres, lamentablemente no va de la mano entonces del crecimiento económico. El crecimiento económico tiene esos silos, esas islas, que a lo mejor no se traducen en creación de empleo formal. Puede tener, por ejemplo, una industria que está creciendo sobremanera, pero que crea el mismo número de empleos año tras año tras año. Por eso tenemos que medir movilización social. Y hay un índice precisamente, aparte de la multidimensionalidad de la pobreza, que es el de progreso social. Ese que hace más noble nuestras vidas, las oportunidades de trabajo que se presentan. Y es donde tenemos que enfocarnos. Cómo ese crecimiento económico que no se puede comprar en los supermercados termina creando entonces oportunidades para crear prosperidad y salir de la pobreza. Salir de la pobreza en todas sus manifestaciones. Entonces tenemos que apuntar hacia nuevos indicadores. ¿Cómo miden, por ejemplo, movilización social, desarrollo humano, que es tanto o más importante incluso que ese de vigas, cementos y de ladrillos? Entonces tenemos que entrar en balances y en conversaciones robustas que muchas veces revelan más allá de lo que nada más transmite un crecimiento económico. Sí, no menospreciemos la necesidad de crecer, hay que crecer. Panamá crece casi al doble del ritmo de América Latina, pero no es suficiente para trasladar a la oportunidad de crear bolsones de prosperidad, especialmente pueblos originarios, la mujer, por ejemplo, que está duramente golpeada por detrás de lo que el hombre aspira a ganar en temas de remuneración, y ni hablar de los jóvenes, entre 18 y 25 años, mucho por hacer, no solo para crecer, sino para crear prosperidad. Bueno, de acuerdo. Creo que estamos acostumbrados a escuchar un poco o asociar el crecimiento económico al progreso directamente, y a mí me gusta traerlo al concepto de sostenibilidad, ¿no? Claro. El concepto de sostenibilidad, que un elemento incluye pues la sostenibilidad económica y ese crecimiento económico que bien Carlos dice que es supremamente necesario, pero que tiene que poder traducirse a la sostenibilidad social y a la sostenibilidad ambiental, cómo ese crecimiento económico permea a cambiar la vida de los panameños y panameñas y cómo eso afecta o hace progresar también el entorno en el que esa población vive. Entonces creo que hay parte del ejercicio de medición tiene que fortalecer
estos otros indicadores que están asociados precisamente a movilidad social, a cómo medimos acceso a educación, a salud, institucionalidad, cuánto nivel de confianza hay en las instituciones y cómo estamos impactando el entorno en el que vivimos, ¿no? Entonces creo que la mirada que tenemos que agregar a la que ya tenemos es un poco, una mirada un poco más integral, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y las poblaciones afrodescendientes también deberían de No, incluirse. sin duda, sin duda. Y Sin bueno, duda, las dejo como por fuera. mencionabas, Carlos Rodríguez, la sostenibilidad debe entonces verse desde estas tres dimensiones, lo social, lo económico, lo ambiental. Y si hoy medimos también la sostenibilidad de manera distinta, también debemos de medir el progreso de manera distinta y también aquello en lo que el país decide invertir. Entonces, cuéntame, ¿qué papel juega el conocimiento dentro de esta nueva idea de desarrollo? Yo creo que el tema del conocimiento como activo es un tema fundamental. El conocimiento como activo, invertir en conocimiento es una apuesta muy inteligente porque el conocimiento impacta los tres elementos directamente. Es como un acelerador del crecimiento económico, pero también un acelerador de crecimiento social y ambiental. De alguna manera, si invertimos en conocimiento, digamos, a través de la formación pura y dura, invertimos o cambiamos, impactamos la realidad de las personas, de ese talento, a través de investigación, desarrollo e innovación, impactamos la industria. Sin duda. Y a través de la aplicación de esa innovación impactamos el entorno. Entonces, la apuesta de invertir en conocimiento, que es una apuesta que Panamá ha tenido, es una apuesta inteligentísima para acelerar ese progreso. Muchas veces hablamos de conocimiento, de innovación y competitividad, pero esos conceptos parecen lejanos para la ciudadanía. Carlos Araúz, cuéntame desde tu experiencia, conversando con líderes y ciudadanos, ¿qué podemos hacer cada uno de nosotros para aportar al progreso del país? Sí, y no caer, yo creo que en la desesperación de nuevo por encontrar las respuestas a problemas muy complejos de manera rápida. Yo creo que tenemos que tenernos paciencia, tenemos que tenernos tolerancia, pero aportar mucho a la planificación. Creo que el valor de la programación y la planificación en nuestra cotidianidad se desconoce, se aparta y se menosprecia. Y lo otro, yo creo que en comunidad, y es algo que la Ciudad del Saber hace tan ricamente, en comunidad, en colaboración. La economía colaborativa es real. Asociaciones público-privadas, las asociaciones de interés público, o sea, ya están funcionando de linda manera. Entonces, si hay modelos que han funcionado en otras latitudes y en Panamá, ¿por qué no replicarlos y escalarlos? Y cuando hablo, por ejemplo, hay conceptos, y tú apuntaste, Nico, el tema, por ejemplo, de hablar de privatización, que para muchos es una palabra sucia, porque sienten que hay intereses entonces económicos y grupos de interés que se mezclan. Llamémoslo como ustedes quieran, pero las asociaciones para colaborar han probado ser exitosas no solo para construir carreteras, represas o el canal, pero sí también para desarrollar modelos innovadores de administración, en salud, por ejemplo, o en educación. Entonces tenemos que atrever a distanciarnos de los modelos que tradicionalmente han funcionado, porque es otra dinámica. Lo otro, yo creo que cada acción debe tener también una métrica de impacto social, de impacto en sostenibilidad, como bien decía mi tocayo, pero también en lo que tiene que ver con qué ese dólar va a crear, sí, de manera rentable, un retorno en inversión financiera y económica, que es la que los economistas y financistas calculamos, pero cada vez más tenemos que meterle mano y cabeza, meterle mente al retorno social. ¿A cuánto esa inversión va a traer en beneficio, en calidad de vida, en prosperidad, en oportunidad? Porque no solo el dólar que avanzamos va a crear entonces un beneficio inmediato de 12%, del 14%. Estamos muy deshumanizados con respecto a números. Tenemos que humanizar esos números, aterrizarlos y traerlos a la palestra pública para que se midan en su justa dimensión y creen impactos reales y sociales. Que los podamos medir. No estoy diciendo que nada más es asignar recursos sin métricas. Las métricas son esenciales, pero yo creo que es fundamental atreverse a hacerlo, a medirlo, y si nos equivocamos, volver a hacerlo. Entonces yo creo que en prosperidad social y en impacto social todavía falta mucho por hacer. Y ya mencioné. Por favor. Permíteme Por favor. interrumpir, Claro. porque creo que has tocado un punto súper importante con lo que tiene que ver con el retorno social Sí. y además cómo esa inversión es parte de un encadenamiento productivo, porque invertir en retorno social termina también regresando esa inversión a la parte económica. O
sea, el avance de esa sociedad, de ese talento, de esas personas, termina retribuyendo nuevamente a la parte económica. Así es que no deja de ser una inversión económica también. No sé por qué lo hemos asociado a veces, yo creo que como excluyente. Si tienes el uno, no tienes el otro. Yo creo que podemos definitivamente no solo congeniar, sino realmente apostar a una escalabilidad del tiempo que puede ser mágica en lo social y en lo financiero. Totalmente. Y ya mencionaba Carlos Araúz al inicio que definitivamente hay grupos en los que hay que enfocar todavía más ese trabajo y ese progreso, porque la realidad es que las oportunidades no están llegando a todas las personas ni a todos los territorios del país. Entonces, desde esa perspectiva, Carlos Rodríguez, me gustaría preguntarte, ¿cuáles son los principales retos que tenemos como país para lograr el desarrollo? Sí, yo creo que aquí mi tocayo ya lo adelantaba bastante bien. Panamá es un país que a nivel económico ha tenido un crecimiento muy importante de manera sostenida y en comparación con la región es probablemente uno de los países que mayor crecimiento ha tenido a nivel económico. Pero esto no necesariamente se traduce a la distribución de ese crecimiento en la realidad social del país. Seguimos teniendo muchos retos en términos de brechas sociales y de cómo se distribuye esa riqueza. Y tomemos como ejemplo el tema de la pobreza, el índice de pobreza, que sirve para ejemplificar un poco cómo esa distribución es un poco bastante inequitativa, porque 3 de cada 4 personas que están en situación de pobreza en Panamá viven en zonas rurales o indígenas, pese a ser las zonas que menos densidad poblacional tienen. O sea, que la concentración de población no es la explicación para cómo se está distribuyendo ahí. Y además, esa última sección, que son las comarcas indígenas, concentran el 39% de todas las personas en situación de pobreza, siendo solo el 6.6 por ahí de la población. Exacto. Entonces, desde esa mirada de cómo las personas que están en situación de pobreza se concentran en los sectores rurales e indígenas, de alguna manera podemos pensar como en 3 Panamás, ¿no? En 3 Panamás distintos, un Panamá interoceánico que tiene acceso a la tecnología, a la concentración económica, donde hay mayor densidad poblacional y probablemente con en el que nosotros estamos inmersos y al que estamos más relacionados. Luego un Panamá rural que tiene, digamos, menor acceso a esa realidad y que tiene otro tipo de complejidades, y luego un Panamá aún, o sea, si lo imaginamos como en anillos, un Panamá aún más excluido en las comarcas que tiene mucho menos acceso que las zonas rurales. Entonces, desde esa perspectiva, y si podemos poner como en un mapa estos 3 Panamá, tenemos que comenzar a idear estrategias que puedan permear en esos 3 anillos y no solo anclarnos a la realidad en la que nosotros estamos inmersos. De esa manera creo que podemos comenzar a mover un poco la aguja en los elementos de movilidad social y de realidad económica de todas las secciones de este país. Entonces, creo que es un ejercicio interesante pensarnos como de esa manera, porque sí, ver este crecimiento sostenido puede tener un poco hacernos creer o tener la ilusión de que todo va bastante bien, pero no todo va bastante bien necesariamente para todos y todas. De acuerdo. Me gustaría escuchar tu pensamiento, Carlos, sobre esta idea que mencionó el tocayo de los 3 Panamá, pero vamos primero al segundo corte y ya regresamos. Terminamos el bloque anterior con el concepto de los 3 Panamá. Me gustaría escuchar, Carlos Araúz, tu pensamiento sobre esta frase. Es revelador lo que Carlos ha expuesto tan claramente, y es hasta desgarrador, porque tenemos mal que bien 2 décadas de crecimiento económico muy potente, de los mejores en toda Latinoamérica. Per cápita somos uno de los países más ricos. Somos catalogados como un país de ingreso alto. Uruguay, Chile, Panamá. Ahí está la medalla de oro, de plata y de bronce. Usualmente nos las turnamos de cada año en año. Sin embargo, el bienestar, que es mi obsesión, la prosperidad, la creación de oportunidades, a mí realmente me conmueve mucho.
Y creo que hay oportunidades, sin embargo, importantes para que política pública siembre esa semilla a lo mejor de potencia en el largo plazo y que desde la ciudad del saber, desde los gremios, desde la sociedad civil, desde la interacción con el gobierno, se activen entonces esas herramientas tan potentes, como por ejemplo, Panamá es uno de los países con el más bajo nivel de asignación de recursos a la innovación, a la investigación y al desarrollo. 0.1% apenas de todo el Producto Interno Bruto. Si nos atrevemos a ponernos como meta, así como con la educación 7%, ¿por qué no con innovación y desarrollo? ¿Por qué no el 1%? Para atrevernos a hacer algo pequeño. Entonces sí hay herramientas de política pública que se pueden transformar. Lo otro es el desempleo juvenil. Entre 18 y 25 años a nivel nacional estamos hablando que casi 1 de cada 4 panameños jóvenes, por más que tenga licenciaturas, por más que tenga la habilidad y el deseo vocacional, no puede obtener esa remuneración a través de un empleo digno. Eso tiene que ser una misión del país. Eso no es un tema del gobierno de turno, ni quién está liderando tal cual iniciativa. Es un compromiso de todos, con misión país y con visión de largo plazo. Y yo creo que finalmente la gobernanza, que Carlos también hizo referencia a los socioeconómicos y al medio ambiente, pero la gobernanza, o sea, la fortaleza de nuestras instituciones, que trasciendan los ejercicios electorales, que trasciendan los ejercicios de temporalidad y que podamos establecer entonces cánones de competencia internacional, que realmente seamos un país que se atreve a tecnificar, a desarrollar tecnología, modelos que sean muy eficientes, un Estado mucho más robusto que independientemente del momento sepa hacer tramitología bien, sepa hacerse ágil, sepa hacerse moderno. Entonces, que yo sí creo que en ese espíritu de los 3 Panamás, me encantó, me voy a robar y la voy a seguir utilizando y vamos a hacer un credo de estos 3 Panamás porque hay que destruir que no es mito, es realidad, es medible, donde hemos dejado a mucha gente atrás. Y la intervención del Estado de manera directa a lo mejor resuelve un parche curita, pero es la misión íntegra del Estado interactuando de nuevo con la sociedad civil, con el que quiera sumarse y cada vez más pasarle el ejercicio al ciudadano, que se ocupe y se preocupe, que fiscalice y que aporte y que salgamos del juego de la crítica esa enfermiza que todo lo cataloga como malo. Creo que es un país con muchos recursos que tiene que apuntarse y asignarse en la dirección correcta para destruir esos 3 Panamás. De acuerdo, y la importancia del trabajo, de las alianzas que puede generar las entidades públicas con las entidades privadas, como por ejemplo Senacit, Ciudad del Saber, que sabemos que realmente invierten bastante en I+D+I. De acuerdo. Creo que bien lo traía Carlos antes, el éxito que han tenido instituciones ya aprobadas internacionalmente y nacionalmente y cómo replicamos esos modelos, los potenciamos, le damos inversión y cómo generamos más conexiones entre la empresa privada, la academia, el Estado, la sociedad civil para crear soluciones que sean sostenibles, que podamos probar, que podamos iterar, que podamos seguir intentando cosas siempre con la visión de generar este cambio de manera equitativa. Entonces creo que por ahí hay parte de la respuesta. Sin duda, sin duda. Ha sido una gran conversación realmente y me gustaría cerrar con una dinámica. Me gustaría que completaran la frase: un país progresa de verdad cuando, Carlos Araúz. Un país progresa de verdad cuando las oportunidades para crecer académicamente y en empleo están al alcance de todos los panameños, de los residentes en Panamá, sin tipo de favores ni prebendas, cuando hay oportunidades en salud, en eficiencias y en crecimiento del capital humano, entonces avanzamos como país. Bueno, creo que lo dijo casi todo, pero un país avanza cuando realmente ese avance, que ya sabemos no es solo económico, es equitativo para todos y todas. Me gustaría preguntarles algo sobre algo que mencionabas, Carlos, al inicio de la conversación, de que definitivamente cada uno de los panameños también debe tomar acción sobre esto. ¿Qué cosas puntuales les podrías recomendar a cada uno de los ciudadanos que está viendo el programa? La ciudadanía se practica no solo, reitero, criticando, sino involucrándose. Y en temas tan básicos, y suena trillado, pero es sencillo. Y en sostenibilidad, Carlos, que es el experto en la materia, hay ejemplos concretos. Cómo compramos, cómo consumimos, cómo reusamos, cómo reciclamos. O sea, cómo vivimos en nuestros senos familiares las conversaciones robustas. El país va a pasar por momentos
muy desafiantes los próximos 12 meses, 24 meses, por muchas conversaciones. Entonces yo sí creo que apelar a la sensatez, a la no polarización y a escuchar, y sé que va a sonar medio novelesco, pero hay que escuchar desde un buen lugar en el corazón, en la mente y con amor, por más novelesco que suena. El amor acerca, es comprensible y yo sí creo que apalancándonos en eso vamos a tener conversaciones duras, no vamos a estar siempre de acuerdo, pero yo creo que desde lo que podamos hacer en nuestros senos familiares, creo que podemos aportar mucho. Duras pero necesarias. Necesarias, sin duda. Supremamente, supremamente. Yo creo que como ciudadanos todos tenemos la responsabilidad de involucrarnos en todos los aspectos del desarrollo de este país, en la medida que podamos, pero concuerdo muchísimo con Carlos que desde nuestros núcleos familiares jugamos un rol particularmente fundamental en cómo transformamos la vida de nuestra familia, pero también de nuestras comunidades, cómo nos acercamos a las realidades de nuestro vecino, de lo que está pasando en la comunidad, y yo creo que de esa manera vamos forjando pues una red mucho más amplia de crecimiento, de desarrollo sostenible y juntos es la única forma en la que vamos a lograr transformar Panamá. Y estas conversaciones duras también están relacionadas con el bienestar de cada uno de los panameños, que también tiene que ver con ese medir el progreso que mencionábamos inicialmente. Sin duda. Los países no cambian de un día para otro, definitivamente cambian con las decisiones que vamos tomando, las oportunidades que se van construyendo poco a poco. Así es. Así es. Esperamos que esta conversación definitivamente nos invite a mirar el progreso de una perspectiva mucho más amplia. Gracias a todos por escucharnos. Nos vemos en el próximo episodio de Conversar es Saber.